una mejor versión de ti de mi hecho por Konoha. Todos los derechos del fanfic a su autora link en la descripción. Naruto le pertenece a Kishimoto. Bla bla bla, más derechos a su autor bla bla bla. Dejen su like, suscríbanse y ya saben lo demás. Empecemos. Capítulo 1. El principio que nos une. Era un lindo día. Sonrió ante el pensamiento y admiró el cielo celeste sobre su cabeza. Estaba recostada sobre el césped, y aunque este parecía estar aún húmedo por el rocío de la mañana que persistía, no le importó ensuciarse la ropa, ni mucho menos se incomodó por las consecuencias. Porque no sentiría frío, no estropearía sus prendas y, sobre todas las cosas, no lloraría en el tiempo en que este momento efímero durara. Aunque eso no significaba que no lo haría luego, tras despertar. Porque sí, esto definitivamente era un sueño, y eso lo evidenciaba con la presencia de él a su lado. A pesar de saberlo, su mente se negaba a terminar con su sentimiento de felicidad. Parecía como si la tristeza no estuviera permitida en su encuentro. Él también lo sabía. Tras un pequeño suspiro, dejó de observar el paisaje y se sentó para estar en la misma posición. Ante su acción, él, sin mirarla, sonrió y tomó su mano. Y lágrimas corrieron por sus mejillas al sentir un leve apretón. No creía que fuera posible sentir el tacto de otra persona en sueños, por lo que la felicidad contenida no pudo más que expresarse en un silencioso llanto. Dos ojos idénticos a los suyos los observaron, interrogantes. No me mires así, solo lloro de alegría. A alegría, porque esto parece tan real, posó su mano libre sobre las que estaban unidas. Como si nunca te hubieras ido. Una sonrisa fue su respuesta. En ese preciso instante, una brisa se interpuso entre ellos, lo que hizo que los largos cabellos de ambos se mecieran. Él sonrió aún más, y cerró sus ojos para disfrutar la sensación. Nunca me fui, Hinata-sama. Jamás abandonaría a mi familia. El sonido de su voz parecía un recuerdo muy lejano que, al escucharlo, llenó con nostalgia su corazón. Más de una vez temió que llegara el momento en que no pudiera recordarlo, pero este no era el día, porque claramente podría reconocerlo como su timbre. Y ahora, es momento de despertar. Abrió sus ojos e inmediatamente tocó su mejilla al sentir un rastro húmedo. Sí, a pesar de estar feliz en ese mundo donde su primo seguía con vida, al regresar a la realidad no podía evitar llorar. Aún así, podía admitir que estaba mejor que meses atrás, cuando la guerra apenas había terminado y solo veía destrozos materiales y emocionales por toda la aldea. Ya no le dolía tanto el haber perdido a una persona tan especial y cercana, si bien la imagen de él en sus últimos momentos la seguirían por siempre. Se sintió una inútil, un desperdicio que necesitó ser salvado y cuyas acciones llevaron a tal desgracia. Y fue el tiempo, y el apoyo de su familia y amigos lo que la hizo entender que no fue su culpa, que él habría actuado de la misma forma incluso sin ella necesitarlo. Porque así era él, tan noble y leal, y fue en ese momento, cuando finalmente pudo entender que no todo era su culpa, que comenzó a soñar con él. Ambos en un paisaje hermoso, imperturbable, sentados en silencio, sonriendo o hablando. Cualquiera fuera el caso, lo único que no cambió en cada encuentro era que él estaba feliz y en paz. Le llevó meses poder sonreír fuera de sus sueños. Hacer las paces con ella misma. El resto la tranquilizaba, le quería hacer comprender que la vida seguía para ella, y que a él no le gustaría verla tan triste. Y mientras intentaban subirle el ánimo, ella sentía que la cosa no era así. Sí, de a poco empezaba a sentirse mejor, pero algo dentro de ella le decía que no podía soltar el dolor tan pronto. Y no entendía por qué nadie pensaba así. De esta manera, se fue por un tiempo. El Hokage pareció conocer eso que ella ocultaba, y accedió a darle una misión que, aunque simple, era lejana y la haría estar fuera el tiempo necesario para sanar, esperaba, por completo. Y en ese viaje se cruzó con él. Fue extraño encontrarlo, puesto que no sabía que alguna vez lo vería. Él había decidido buscar su redención, según ella había escuchado, y partido poco después de sanar sus heridas y purgar sus culpas. Jamás pensó que intercambiaría palabras con él, porque no lo conocía más que de compartir poco tiempo unas clases, además de participar en misiones que buscaran encontrarlo en pos del deseo de su equipo por su regreso. Pero ellos dos nunca se hablaron, apenas puede saber el nombre del otro y nada más. Por eso se sorprendió cuando él dijo algo como si leyera su interior. Uchiha Sasuke no necesita atajos ni palabras dulces para tratar temas serios, lo supo en ese momento.
Apenas habían intercambiado frases y caminado unos pocos pasos cuando, tras un breve silencio, lo expresaron. Cada uno lleva el luto a su manera. Está bien tardar en sanar. Podría haber enterado de lo sucedido, tanto como no, y por eso deducir por qué ella prefería estar fuera de su hogar en una misión de bajo rango. O, también, sabía por el simple hecho de él haber tenido una experiencia similar. No existía persona que no conociera la masacre del clan Uchiha, y había pocos que sabían de que el resentimiento llevado por años lo llevó a huir y volverse en la persona que quiso desatar una nueva guerra. Tras conocer las verdaderas intenciones del que fue su amado hermano, el odio se convirtió en dolor, y finalmente en un deseo de arrepentimiento y protección. Fue así que empecé a expiar sus pecados en soledad. De alguna manera supo reconocer el sentimiento de pérdida en otra persona, la necesidad de querer sanar a su propio ritmo, y no como el resto esperado. Él también había pasado por eso, e intentó apresurar las cosas, sabía, no llevaban a ningún buen lugar. Ella necesita encontrar el mejor método para aliviar sus males, y así resurgir de entre las penas del pasado en una mejor versión de sí mismo. Renacer de la tristeza a la alegría, a una vida que solo hiciera que recordara el pasado con añoranza y no con dolor. Como él estaba haciendo ahora mismo. Siguieron caminando juntos, sin darse cuenta de que el silencio que los abrazaba no incomodaba, sino que reconfortaba y la compañía del otro agradaba entre tanta soledad. Ella pronto volvería a sonreír, quizás él algún día lo haría también. Y en ese gesto, quienes tuvieron pasado por una situación similar a la de ellos, reconocerían su nuevo ser. Quizás esa sonrisa fuera un distintivo entre los nacidos del dolor. Como una marca de nacimiento que une a dos completos extraños y los convierte en iguales. Capítulo 2. Contacto. Antes de partir, no habría concebido la idea de que en verdad esta podría haber sido una buena decisión. El problema nunca había sido el sentirse incómoda por estar rodeada de gente dispuesta a ayudarla con su tristeza, a la espera de que volviera a sentirse bien, sino que el problema, comprendía ahora, había sido ella misma. Sentirse fuera de lugar era lo que ocurría. La vida seguía, y era casi 100% seguro que toda persona sufría con una pérdida de algún tipo a causa de la guerra. A su problema emocional, se sumaba el cansancio mental que venía con sus múltiples intentos por recomponerse y mostrarse entera ante el resto. Porque ella había visto morir a su primo, y esa imagen no quería abandonar su mente. Poco a poco, dio inicio a su proceso de sanación mental, impuesto por ella misma ante su deseo por dejar de preocupar a todos a su alrededor. No quería ser una molestia, pues eso era como se sentía, aunque le dijeran lo contrario. Esta misión la estaba ayudando. Alejarse del centro del dolor hizo que todo cobrara otro ritmo. Fue como si estar en Konoha hubiera sido lo mismo que estar en medio de una multitud que se mueve rápido y bruscamente, mientras ella no hacía más que estar inmóvil y sin poder avanzar. Pero fuera de allí, con paisajes irreconocibles, intercambios verbales con personas desconocidas, y hasta la compañía de alguien que nunca pensó en tener, finalmente sentía que estaba dando unos pasos, aunque pequeños y débiles, lejos de ese estado adormecido, sofocante. Parece que estamos cerca. El muchacho a su lado pareció sacarla de sus pensamientos cuando habló. En respuesta, solo asintió, para entonces regresar al silencio que se había vuelto presencia habitual entre ellos. Puede que en un comienzo hubiera deseado viajar sola, pero la compañía inusual se dio de manera inesperada y no les resultó extraño el compartir el trayecto. Hacía 10 días que se habían encontrado, y sin saber cómo, terminaron en la misma dirección. Al principio, ella creyó estar interfiriendo con su deseo de estar en soledad, pero a él no parecía molestarle. No estaba segura en qué momento se separarían, aún así, era bueno tener a alguien con quien intercambiar pocas palabras, y que, especialmente, no tuvieran relación con su estado de ánimo ni con la tristeza de la que quería despojarse. Uchiha Sasuke era serio, callado, tranquilo. Y cuando hablaba, solía decir las palabras justas. A decir verdad, no tenía un concepto previo sobre él, pues no lo había conocido lo suficiente. Por eso mismo, le había costado encontrar la forma de tratarlo los primeros días. Ahora, por otra parte, se sentía más cómoda. A su vez, pensaba que él no sabía nada sobre ella, hasta que una noche esa idea resultó ser refutada.
Bajo un árbol, en su campamento improvisado que consistía en 2 bolsas de dormir, un pequeño fuego y 2 personas observando en silencio las llamas, fue ella quien habló primero. Alejarse de todo, ¿le ha hecho bien? Aferró entre sus manos el envase que decidieron usar como taza. El líquido en su interior estaba un tanto tibio, pues el clima casi primaveral no obligaba a uno buscar mantener el calor del cuerpo. Los segundos pasaron, como también los minutos, y eso le hizo preguntarse si en verdad había pensado esas palabras en vez de hablarlas. Pero, entonces, él respondió. Depende de cada uno. Del momento esté atravesando. Yo me alejé en 2 ocasiones, y debes estar al tanto del mal que causó la primera vez. Solo asintió, no creía acorde continuar el tema que había asomado con su respuesta. Si bien no conocía todos los detalles de su ida de la aldea en busca de venganza, era un hecho que estar fuera varios años acrecentó su desestabilidad emocional a un punto tal que incluso lo llevó a participar del inicio de una guerra. Pero dicen que luego de una tormenta, llega la calma. Esa fue su forma de decir ahora estoy bien. Los días siguieron su curso, y de vez en cuando hablaban un poco más de ellos mismos con el otro. Incluso, ella se había ofrecido a ayudarlo cuando cambiaba las vendas que ocultaban el muñón del que había sido su brazo izquierdo. Una sorpresa para ella fue enterarse de que él sabía sobre su confesión a Naruto, y dicho en el momento exacto en que estaba envolviendo la herida, lo que produjo que, en su nerviosismo, apretara con mayor fuerza de la necesaria. Lo siento. ¿Le ha dolido? Le faltaba poco para sanar por completo. Espere. A ver. Rápidamente, deshizo su trabajo y se fijó si había abierto alguna herida, o cortado la circulación. Algo debió pasarle porque había siseado muy por lo bajo ante el apretón inesperado. Tocó la piel de su compañero, esperando no encontrar algo malo, pero la realización de que se había tomado la libertad de tocarlo sin permiso, hizo que quitara la mano y se disculpara. Mientras su nerviosismo previo hacía equipo con la aparición de la vergüenza, él la miraba en silencio. No había nada que perdonar porque ella no sabía que no tenía sensibilidad alguna en esa parte de su cuerpo. Las heridas, a su vez, ya habían cicatrizado, y un simple apretón hecho por una venda no haría que su brazo se desprendiera o cayera, como ella hacía pensar que pasaría con semejante reacción. Tampoco entendía el porqué de ese actuar. Solo había mencionado al ninja rubio por algo, lo que le recordó que éste le había contado qué cosas habían pasado en su ausencia y, entre ellas, que una chica se le había confesado. Estos intercambios se dieron seguidos, aunque él lo intentara, estaba o postrado en una camilla, esperando su alta del hospital, o encerrado en una celda, a la espera de una condena. Lo único que podía hacer era escuchar a quienes lo visitaran, y en cierto punto, la identidad de la desconocida finalmente fue dada a conocer cuando su nombre fue mencionado. No pensó que sus palabras podrían ser interpretadas de una manera distinta a la esperada. No estaba acostumbrado a relacionarse con otras personas. De a poco estaba aprendiendo a tratar con el resto. En este caso, ¿debería disculparse? ¿O al hacerlo la haría sentirse mal? Pensando en qué hacer, entonces se quedó inmóvil. Cuando ella tocó la cicatriz de su brazo, ese que sabía bien que no debía sentir nada, lo descolocó al sentir el tacto de sus dedos. Decidió callar, más aún cuando ella sacó, quién sabe de dónde, lo que parecía un ungüento y comenzó a aplicárselo, sin dejar de disculparse. No se siente tan mal, pensó, y dejó que continuara con lo suyo. Capítulo 3. Como una flor. Habían llegado a destino. La aldea era pequeña, pero muy llena de vida. Eso podía decirse por la escena frente a sus ojos, de gente corriendo de un lado a otro, mientras el ambiente se llenaba de risas o tarareos alegres. Quizás llegaron en una fecha importante de celebración. ¿Segura que este es el lugar? Casi dejó escapar una breve risa cuando escuchó a sus espaldas el tono desconcertado. Era evidente que él debía tener su misma duda al contemplar el humor de todos en la aldea. Se suponía que su misión era actuar como apoyo en la reorganización del territorio, que había sufrido muy poco daño en los meses pasados. Una de las primeras cosas que el Hokage le dijo fue que era una misión de rango genin, y que la paga era más bien escasa, pero eso no le importó y aceptó sin dudarlo. Después de todo, lo único que sería gratificante de esto, sería el poder alejarse.
Sin embargo, no esperaba llegar y encontrar con que casi todo el trabajo ya había sido hecho por los pobladores. Apenas podían observarse algunas ruinas y restos de materiales ya utilizados. Prácticamente, no sabía qué hacer. Se acercó a algunas personas para preguntar por el líder de la aldea, quienes la recibieron con sonrisas y más alegría. ¿Qué lugar era este? Al reunirse con el líder de la aldea, supo entonces el porqué de tanta algarabía, y era que en unos días celebrarían un festival. Como los habitantes parecían muy decididos en preparar el territorio antes de la fecha esperada, ella se dispuso a comenzar con la poca ayuda que necesitaban. Tras haber finalizado su reunión, salió en busca de la posada que le habían preparado. Uchiha Sasuke se encontraba a un lado de la calle, observando a varias personas ir de aquí para allá. Se paró a su lado, creyendo que quizás estuviera pensando en algo, pero él negó su suposición cuando volteó a verla. ¿Tiene en mente su próximo destino? Estaban caminando hacia su lugar de hospedaje cuando ella preguntó. Pensaba que, ya que había llegado a otro de los lugares que pretendía ver, no se quedaría mucho tiempo y partiría de inmediato. En las casi 2 semanas juntos, él nunca mencionó los planes que tenía para después de que se separaran. Quizás no tenía un rumbo específico. ¿Ya me estás echando? ¿Qué? No, no. Lo siento, yo pensé, entre los ademanes con sus brazos, su mirada dirigida a él, y los pasos nerviosos que dio, no vio la piedra que la hizo tropezar. La reacción rápida de Uchiha previno que cayera, al tomarla del brazo antes del impacto. Gracias, se interrumpió cuando notó que aún seguía sujeta. Al observarlo, vio como sus ojos se enfocaban en el agarre. Su rostro serio, ¿sucede algo? Uchiha-san. Como si esas palabras rompieran un hechizo, la miró con lo que parecía un interrogante en su semblante. Sutilmente, sacudió su cabeza y la soltó, para seguir camino, diciendo algo que ella no pudo oír por quedarse detrás. ¿Cómo? Se acercó hasta estar a la par. ¿Qué? Era una broma, lo de echarme, no podía negar que la expresión en su rostro lo hacía ver algo frustrado. Pero, supongo que no ha sido gracioso. Sonrió para sus adentros. Era la primera vez en todo su tiempo juntos que él intentaba no mostrarse tan serio. Asimismo, esa sonrisa se envolvió una risa cuando lo escuchó murmurar por lo bajo. Ser agradable es difícil. Cuando fue informada que el festival estaba a unos días de llevarse a cabo, seguro debió haber preguntado la fecha exacta, para no estar como ahora sorprendida de que en realidad esos dentro de unos días en realidad significaban 2 días. Quizás debió interpretar las corridas de los aldeanos más como nos queda poco tiempo y no como estamos felices y por eso corremos y reímos. A pesar de su asombro, no podía quejarse. Es más, se sentía casi inútil con solo ayudar a transportar algunos materiales y, de vez en cuando, entretener a los niños que pretendían correr, jugar y entorpecer el trabajo de los adultos. Si lo pensaba bien, no estaba tan ocupada como el resto, ni siquiera como Sasuke, a quien podía ver en esos momentos transportando unas maderas para fabricar un puesto de comida. Todavía la acompañaba. Había dejado en claro que quería saber por lo menos de qué se trataba la celebración, ya que nadie pensaba detenerse un segundo de sus tareas para hablarles sobre eso, y ellos tampoco habían querido preguntar. Aunque esa duda estaba a punto de ser contestada, Sasuke dejó con un hombre las maderas y regresó a su lado. El calor del día y del constante movimiento en que estaba, había hecho que se deshiciera de la capa de viaje que nunca se quitara, y que atara su cabello, más bien, que ella se lo atara, mientras sufría un ataque de nervios por estar tocando tan libremente la cabeza de alguien del sexo opuesto. Anami. ¿Qué? Se sentó junto a ella, quien hacía una hora que estaba esperando encontrar algo nuevo que hacer, a la sombra del toldo de un local cerrado. Al ver cómo se limpiaba la frente sudada, le alcanzó una botella de agua y una toalla que había traído en caso de necesitarlas. Anami. De eso trata todo esto. Así que era un festival de flores. Nunca se le habría ocurrido que ya era esa época del año, parecía casi inverosímil que hubiera viajado tanto para solo llegar y ver que casi todo su trabajo ya estaba hecho, y que solo restaba sentarse a disfrutar ver florecer los árboles de cerezo. Si bien esta era una misión, ver un lindo evento podría ser gratificante. En serio, era hermoso. No había persona de la aldea que no hubiera asistido en este día.
Familias, amigos, parejas, todos la estaban pasando de maravillas, mientras a su alrededor las flores de cerezo colmaban el paisaje. Algunos reían, otros promocionaban sus puestos en el festival de la noche. Era una imagen que contenía paz y alegría a la vez. Un poco alejada del resto, se sentaba al lado de un árbol que, al contrario de los demás, apenas estaba floreciendo. Le causó un poco de pena ver cómo la gente pasaba de él para sentarse cerca de los que estaban en su mayor esplendor. Que tuviera algunos pimpollos cerrados, no significaba que no tenía el potencial de ser tan bello como los otros. Estaba bastante concentrada en sus pensamientos que se sobresaltó cuando sintió una caricia en su cabeza. Miró a quien estaba a su lado, solo para verlo quitar de ella una flor. Se había enredado, lamento asustarte. No fue eso. No lo sentí, le ofreció la pequeña flor rosada, la cual tomó con una sonrisa y acarició sus pétalos, gracias. Habían estado en silencio todo este tiempo, ni una palabra, movimiento o indicio de la presencia del otro que podía hacerles olvidar que no estaban solos. Sonríes más seguido. Desde que estás aquí. Detuvo su contemplación ante esas palabras y lo miró, él le devolvía la mirada. Sonaba extraño recibir un comentario así de forma tan repentina. Tampoco era que pudiera rememorar hacer tales acciones como sonreír en este tiempo, puesto que no habría podido pensar en qué cosas hacía y qué no. Yo, sonreía antes, creo, pero ahora es más genuino. Extendió su brazo para quitarle de forma suave la flor y posicionarla frente a sus ojos. Era como si pensara cuidadosamente lo que diría a continuación. «¿Esta eres tú, de soslayo?», observó el ceño de confusión que apareció en ella. Hay varias leyendas sobre el origen de estas flores. Una de ellas dice que solían ser de color blanco, pero los sacrificios realizados frente a los árboles, con el tiempo, fueron tornándolas en lo que ves ahora. A lo que refiero, iba a devolverle la flor en las manos, pero antes de soltarla, cambió de dirección y la situó en su cabello, sobre oreja. Atravesar el dolor y transformarse en una mejor versión de sí mismas, al punto de no dejarse marchitar. Capítulo 4. Sin sentido. En una habitación casi oscura, lo único que sus ojos se permitían ver era el techo que la luz de la luna alumbraba. El silencio, por su parte, no era absoluto, pues voces lejanas se hacían oír por las calles. Todavía sigo en esta aldea. Habían pasado 2 días desde el festival. 2 días desde que se dispuso a retomar su camino, pero aquí estaba, tirado sobre una cama que apenas había abandonado en toda la tarde. Algo no estaba bien con él. Había comenzado a actuar en contra de su comportamiento habitual. De no ser así, ¿por qué estaba evitándola? Lo que inició como una breve compañía, se había extendido a casi 3 semanas de no poder irse. Porque le costaba decidir cuándo partir. Al llegar a este lugar, ella le había preguntado si tenía en mente su próximo destino, y lo único que vino a su mente fue la realización de que no tenía idea de qué hacer. Hacía días, desde que se habían unido en este viaje en conjunto, que no había pensado en lo que haría después de separarse. Pensó en irse antes del festival, pero se encontró ayudando a los aldeanos. Pensó en irse ese mismo día, pero se sentó bajo un árbol a observar el paisaje hasta caer la tarde. Y esa noche, mientras caminaba entre los diversos puestos, pensó que ya no había nada que lo retuviera. Estuvo a un punto de abrir su boca para comunicarlo a ella, pero no pudo decir nada al verla. Estaba sonriendo, sin darse cuenta. Miraba a la gente que los pasaban, a los niños corrían y reían de aquí y allá, a las personas en los puestos saludarla al verla pasar. Por sobre su oreja, persistía la flor que él había colocado. En su mente, pospuso su partida, y siguió caminando hasta casi la medianoche. Y al dormir, tuvo un sueño extraño. Una muchacha, vestida con un kimono gris, correría por un campo de flores. No podía ver su rostro, pero el largo de su cabello oscuro le grababa a cierta persona. En eso, ella se detuvo bajo un árbol de cerezo y sonrió cuando un chico salió de atrás del tronco. Lo abrazó, y el viento leve que se levantó hizo que los cabellos de ella se mezclaran con los de él, también largos y castaños. La imagen fue interrumpida cuando en su hombro sintió una presión. Giró a ver, para encontrar a su hermano. Itachi sonrió, mas no dijo nada. Y cuando comenzó a alejarse, tomó su brazo para detenerlo. «No te vayas, hermano». Se sorprendió con lo temblorosa que sonó su voz. Nunca pensé que un tono así saldría de él.
Tampoco, que alguna vez aferraría con tanta fuerza en su mano a alguien como ahora mismo lo hacía. Pero su hermano, como si no sintiera la presión, y no le fuera difícil romper de ella, golpeó gentilmente su frente y se separó de él, riendo. Al verlo alejarse, distinguió dos figuras de lo esperado. La luz del sol no lo dejaba ver con nitidez sus rostros, pero los contornos le decían que eran un hombre y una mujer, y ella parecía saludarlo con la mano. Quiso dar un paso hacia ellos, alcanzarlos, pero sus pies estaban clavados sobre el suelo. Esperen. No se vayan. Continuó con su intento por moverse, pero cuanto más lo intentó, y más fuerza aplicó, su cuerpo más quieto y rígido se ponía. Se estaba entumeciendo, y poco a poco perdía toda la sensación. Su voz se acallaba, su vista se oscurecía, un silencio lo envolvía. Quería decirles que se quedaran, que lo dejaran acercarse, o por lo menos que mostraran sus rostros. Ya no sentí nada, todo se volvió a la oscuridad. El viento no soplaba, las flores no perfumaban, el paisaje no estaba, un pequeño tirón lo devolvió a la luz. Su mano había sido tomada por otra mano, haciendo que pudieran volver a moverse. El toque de esta era gentil, pero firme, y le otorgaba cierta calidez. En ese momento, era consciente de todo a su alrededor nuevamente. Frente a él, las tres figuras habían desaparecido, el campo de flores se veía más colorido, y la luz del sol tocaba su piel. Todos sus sentidos parecieron resucitar con ese toque. A su lado, un par de ojos perlados lo observaban. Sonriente, ella tiró de él para empezar a caminar. Su kimono transformado de gris a blanco, y en su cabello, una flor de cerezo. Avanzaba feliz y radiante, como si el lugar le perteneciera y supiera hacia dónde ir. Como si fuera su jardín personal, y reinara sobre él. Y la sigue sin excusas. Cuando despertó, sintió que debía irse cuanto antes. Pero, 2 días después, sigo aquí. Y ahora estaba sobre su cama, en una habitación oscura, mirando el techo. Pensando que algo no estaba bien con él. Capítulo 5. Chantaje involuntario. Me iré mañana. La tela roja que acababa de levantar se resbaló de sus manos cuando escuchó la frase repentina. Habían estado toda la mañana desarmando los pocos puestos de lo que había sido el festival de hace unos días, para finalmente dejar en orden la aldea. En todo momento, ella había sentido algo extraño el ambiente por parte de Sasuke, pues cada vez que se acercaba a decir algo, él se alejaba, sin siquiera mirarla. ¿Había hecho algo mal? Por más que recapitulara y pensara, no pude encontrar en sus recuerdos una situación que lo hubiera disgustado. Al contrario, solo podía pensar en lo bien que se llevaban, momentos en que ella se encontró cómoda a su lado, en confianza, e incluso riendo. Él se inclinó para tomar lo que había caído y regresárselo a las manos, pero volvió a caerse al soltarlo. De nuevo, la tomó, e iba a dejarla a un lado cuando del otro extremo de la tela sintió un tirón. Ahora ella sí la sostenía. Más bien, la aferraba. Él lo siento. Con un gran paso, se acercó a él, mirándolo fijamente a los ojos. En su rostro, una expresión entre asustada y preocupada. La sorpresa de la presencia tan cercana lo hizo, automáticamente, retrocedió en reacción. ¿Es mi culpa? Lo siento. Parece que tomó mucha confianza, y quizás a Uchiha-san eso le incomode. Debí pensar más en cómo se sintió. Usted quería estar solo, y lo ha tenido conmigo tanto tiempo. Lo siento. ¿No? ¿Qué? La catarata de palabras que salieron de su boca lo sorprendieron una vez más en menos de un minuto. Él había dicho que se iría, pero no el motivo de por qué, el cual era uno que no podía revelar al no estar seguro de qué sucedía con él en estos días. Al momento de decidir abandonar su encierro en la habitación, lo primero que hizo fue intentar evitarla. Cuando ella se acercaba, algo dentro suyo le decía que fuera hacia otro lado. Ella no preguntó el porqué de su ausencia en casi todo un día, y si era sincero, no sabría qué haberle contestado en caso de hacerlo. Todavía seguía pensando en aquel sueño que tuvo, y que persistía en su memoria, lo que era extraño, ya que un sueño suele olvidarse rápidamente al despertar, por lo menos en su caso. Y como no quería seguir pensando en qué le estaba ocurriendo, se abocó a la tarea de ayudar a los aldeanos con lo que el fin de su festival implicaba. De reflexionar al respecto, debía confesar que estaba comportándose como un niño. Y ella no era tonta, seguramente se había dado cuenta de que su actuar era extraño.
¿Qué debería decirle al momento que decidiera preguntarle? No quería ni pensar en tal situación hipotética. Por eso, lo mejor era irse. Y cuando lo expresó, en vez de sentirse aliviado, en cambio se sintió culpable con lo que escuchó. Ella pidió perdón. Una y otra vez. Y no podía detener su discurso de mea culpa porque no lo dejaba hablar. Pensé que estaba cómodo con mi compañía. Sé claro que le gustaría estar solo, por eso decidió partir en soledad. Y yo aquí interrumpiendo su viaje con mis problemas. Esto debía hacerlo por mí mismo, es mi misión, y lo arrastré conmigo. Eso me convierte en una persona egoísta. Con cada palabra que salía de ella, dentro de sí se generaba un extraño sentimiento de culpa. Él jamás había dicho que le recriminaba por interrumpir su viaje en solitario. Por el contrario, él había decidido acompañarla y quedarse hasta el final de su misión. En cuanto a su compañía, ese era justamente el problema, que no le molestaba. Se sintió tan a gusto con ella que ahora estaba envuelto en este dilema de querer huir antes de que fuera demasiado tarde. En verdad lo siento. La tela que los unía sufrió un nuevo tirón con el final de sus palabras. Bajó el rostro y dejó que el silencio dominara el ambiente por los siguientes segundos. Esto era molesto. No era su intención hacerla sentir así. Sobre todo cuando estaba en una etapa de su vida en que ya no se la vio tan apagada como cuando se encontró por primera vez. Oye, yo no, por su parte, soltó la tela, y así tocó la barbilla de ella para hacer que elevara el rostro. Fue una mala idea. En cuanto vio los ojos claros con un brillo que delataba unas lágrimas contenidas, no pudo hablar más. Ese rostro se mostró sincero ante los dichos que había expuesto, creyendo que en verdad tenía la culpa de todo. A pesar de que era inocente, él sintió que había caído en una trampa. Siento como si estuviera siendo chantajeado, pensó. No es tu culpa, habló finalmente, rendido. No tienes la culpa de nada, es solo que no estoy siendo yo. ¿Cómo? No, Uchiha-san es el mismo que llegó a conocer. Con una leve negación de la muchacha, terminó el toque, mas no se separó. Estaban unos pocos centímetros, algo que ella parecía no haber percatado por el asunto de su preocupación. Nunca se había permitido estar tan cerca de una persona como en este momento, mucho menos con una mujer, porque la cuestión del contacto no era algo que sintiera normal cuando gran parte de su vida se negaba a formar vínculos humanos. Y ahora se estaba haciendo cosas inusitadas al antiguo Sasuke. Algo no está bien conmigo, susurró. Los ojos color de perla se mostraron interrogantes. Iba a hablar nuevamente, pero se lo impidió. No vuelvas a decir que no. Tú no sabes la cuestión que está alborotando mis pensamientos. ¿Por qué quiero salir huyendo? Huir. La tela que hasta el momento había quedado en su posición, fue envuelta en un puño que situó sobre su pecho. Puede confiar en mí, si tiene algún problema, aun si el problema fueras tú. La pregunta, dicha de forma tan firme, la dejó en silencio. En su mente, la idea de que quizás sí era un incordio para él empezó a formularse, y una punzada en su pecho materializó ese miedo. Su visión parecía nublarse, pero entonces toda preocupación desapareció cuando sintió la falta de aire al escuchar lo siguiente que expresó el muchacho ante ella, quien tomó de nueva cuenta su barbilla. ¿Qué piensas sobre mí, Hinata? Capítulo 6. Introspección. Solo los pasos sobre el césped se hacían oír. De vez en cuando, también se presentaba el sonido de una ramita al quebrarse o el canto de algún que otro pájaro. Pero no voces humanas. Él avanzaba unos cuantos pasos por delante de ella, quien de vez en cuando lo observaba, mientras pensaba en si debía decir algo. Aunque le resultaba imposible. Había estado toda la mañana, y por supuesto que toda la noche, recordando en las últimas palabras que habían intercambiado, y qué significaban y qué debía hacer. No tenía idea de qué sucedió, mucho menos por qué su única reacción fue salir corriendo. Tampoco lo había visto en los días posteriores, o más bien intentado, puesto que a la mínima casualidad de encontrárselo, o verlo acercarse a ella, su cuerpo reaccionaba más rápido que su mente y se echaba a correr antes de siquiera notarlo. ¿Era una cobarde o una tonta? Porque no tenía sentido que huyera sin saber qué responder a una simple pregunta. No le había dado tiempo de explicar a qué se refería, lo que podía resultar ser algo tan simple como cuál era su opinión sobre él. Pero, aún así, fue extraño. La había llamado por su nombre con un tono que la sorprendió.
Escucharlo hizo que algo en ella la alertara de la situación en que se encontraban, de esa cercanía, una caricia en su rostro, y la seriedad que denotaba esa pregunta. Se sentía muy íntimo. ¿Qué piensas sobre mí, Hinata? ¿Qué pensaba sobre él? Uchiha Sasuke era una buena persona. Nunca pensó que un día llegase a conocer cómo era realmente. Apenas habría imaginado el intercambiar palabras con él alguna vez en su vida, porque no creía necesario socializar con él. Pero el destino hizo que se encontraran en un momento delicado de su vida, y sin saber cómo pudo darse, terminaron conociéndose de verdad. Él era mucho más de lo que la gente a su alrededor solía decir sobre él. Ella había conocido una faceta más personal, una de la que creía que sus conocidos, o su equipo, no se habían percatado. Cuando hablaba, decía las palabras justas, pero significativas. Y cuando callaba, sus silencios decían más que cualquier otra cosa. Quien se lo encontrara por primera vez, podría sentirse intimidado. Su mera imagen, la forma de comunicarse, su desinterés por ciertos asuntos, la distancia que prefería tomar con las personas y las cosas, todo aquello parecía evitar que alguien se acercara. Se había acostumbrado a estar solo. Ella lo sabía y, en un principio, había respetado su espacio, porque también ella necesitaba el suyo. Pero la distancia se acortó, y ese espacio individual que deseaban, se sentía mucho mejor siendo compartido. ¿Qué piensas sobre mí, Hinata? Lo observó nuevamente, seguía avanzando por delante de ella. El fantasma de esa distancia que habían llegado a suprimir, se hacía presente ahora en este trayecto. ¿Qué pensaba sobre él? Trastabilló con algo que no supo ver y cayó de bruces al suelo. El golpe en sus rodillas comenzó a arder, pero ignoró el dolor y se quedó en silencio por unos segundos. Sentía que quería llorar, pero no por la caída. Ante ella, la imagen de una mano la invitaba a tomarla para ponerse de pie. Los ojos perlados recorrieron lentamente aquella mano, aquel brazo, y se posaron sobre un rostro tranquilo, suave. Después de haber estado viendo su espalda durante bastante tiempo, creyendo que se alejaba cada vez más de ella, por ella, aquí estaba. ¿Qué pensaba sobre él? Uchiha Sasuke era una buena persona. Era confort. Era tranquilidad. Era compañía. Y no quería perder las pequeñas cosas que esta unión había dado. Tomó la mano que la esperaba con una nueva convicción que se notó en el firme apretón que le propició, y al que él reaccionó con una casi imperceptible arruga de su ceño. Uchiha-san es una buena persona. Solo ayudé a levantarte. No, no me refería a eso, estaba por soltar su agarre, pero más bien decidió aferrarse también con su otra mano. Me preguntó qué pensaba sobre Ust. El final de su frase no logró salir de ella al sentir cómo él se soltaba y daba unos pasos hacia atrás. No hace falta que contestes, me quedó claro con tu reacción, Hyuga. Volvía a llamarla por su apellido. ¿Acaso se había ofendido con ella? Y no estoy enojado, juntó las pertenencias que se habían caído junto con ella y se las devolvió. Yo, quiero decir, lanzó un soplido y se le fregó los ojos con cansancio antes de mirarla fijamente. Escucha. No estoy enojado, si eso es lo que piensas. Me dejé llevar por mis pensamientos y dije algo que te puso en esta situación, por lo que la culpa es mía. Así que quiero que olvides lo que te incomodó. Pero no es su culpa, pensó ella, mientras lo veía alejar la mirada y observar el camino que debían seguir. Y aún así lo dice para que no me sienta mal. Bajó el rostro para ocultar una sonrisa que no quería mostrar. Estaba apenada por su actuar de los días previos, pero ver cómo su compañero se atribuía cualquier problema para volver las cosas a la normalidad, le generaba una especie de alegría. Alegría de que alguien tuviera en cuenta su forma de sentir las cosas, y que intentara hacerla sentir cómoda. ¿Qué piensas sobre mí, Hinata? A mí, ese Sasuke-san, me gusta. A mí, ese Sasuke-san, me gusta. En el momento en que escuchó salir de ella su nombre, se detuvo en su acción. Segundos antes, miraba hacia otro lado, a la espera de seguir avanzando lo que restaba de camino y así dejar el tema de conversación terminado. Ella se había sentido incómoda por días y de huido de él, lo que había logrado que él se golpeara mentalmente por aquel momento de extraño actuar. Y había decidido que lo mejor era ignorar lo ocurrido, hacérselo saber y volver a la normalidad. No sabía en qué había estado pensando para hacerle esa pregunta. Más bien, ni siquiera se había percatado de sus palabras hasta después de decirlas. Y cuando ella huyó, quedó inmóvil en el lugar, rememorando dichas palabras.
Otras cuestiones vinieron a él en los siguientes días, con las evasivas y ausencias a las que ella lo había acostumbrado en consecuencia. ¿Acaso había soñado como una declaración de algún tipo? Por eso ella no quiso contestar, o debió ofenderse al creer que se refería a que no se sentían en confianza. Oh. No tenía idea de qué pensar. No sabía qué pasaba con él, que lo llevaba a tener pensamientos confusos sobre ella, al punto de quedarse hasta altas horas de la noche intentando entender, al menos algo ínfimo. ¿Se interpretó como declaración? No, no lo dije con esa intención, no. Además, a ella no le gustaba Naruto. TSH, ¿eso qué tiene que ver con esto? Eso y más pensaba una y otra vez. Lo mejor era olvidar todo. Y así se dispuso a hacerlo, cuando impidió que ella contestara esa problemática pregunta que los trajo a esta situación, luego de ayudarla a levantarse. Y creyó que todo había quedado zanjado, hasta que de sus labios salió su nombre, seguido de dos palabras que lo dejaron anclado en el suelo. Ese Sasuke-san, me gusta. Todo su interior se colmó de inquietud, sin saber qué sucedía. Dos fuerzas peleaban entre no querer reflexionar qué pasaba, y entre enfrentarla para que se repitiera y fuera clara. Sasuke-san me agrada. Estar con usted, me gusta. Gracias por dejarme conocerlo. Y así como su mente se contrarió, rápido se puso en blanco. Ella se refería a gustar como persona, no como. Maldijo por dentro, ¿en qué había pensado? Se sentía desilusionado. Maldición. Esto solo podía llevar a una conclusión. Me rindo. Ella, me gusta. Ya estaba hecho, no había vuelta atrás. Una segunda mirada a toda esta situación lo había llevado a una realización que, ahora lo sabía, llevaba días intentando ignorar y aceptar. No había más nada que pensar, solo sobrellevar. La tomó de la mano y comenzó a caminar, con la excusa de impedir que cayera nuevamente, para ella. Con el deseo de sentirla cerca, para él. Capítulo 7. Imposible negarse a ti. ¿Te parece una buena idea, Hinata? Porque yo no creo que lo sea. Lo es. No, no lo es. Al contrario, es muy obvio. Lo descubrirán en cuanto te vean, así que, ese Sasuke-san. Aunque el grito de ella lo había interrumpido, no vio necesidad de retomar su frase. Era más interesante el ver cómo se sonrojaba ante sus propias palabras, y por eso mismo dejó mostrar una media sonrisa que ella no pudo ver al voltear y taparse la cara. Unos días habían pasado desde aquella conversación en el bosque, y desde que ella había comenzado a llamarlo por su nombre de una nueva forma. Él había pedido desecho de las formalidades, puesto que ya no veía la necesidad de mantener una distancia una vez admitido cómo se sintió. Pero eso era solo por su parte, no le había dicho nada. Estar de esta manera con ella era suficiente. Pensó que todo acabaría una vez que salieran de aquella villa en la que habían estado, pero seguían en la compañía del otro. En medio del trayecto, con ya el conocimiento pleno de sus sentimientos, una parte de él sabía que probablemente separarse, lo que llevó a una sorpresa cuando ella siguió junto a él de largo por el camino que debía tomar para regresar a Konoha. Sasuke-san estuvo conmigo durante mi misión. Creo que podría acompañarlo en su próximo destino, si es que quiere. No debes regresar. Se detuvieron por un momento y quedaron enfrentados. ¿Me está echando? La sonrisa que le propició explicaba a qué se refería con tal pregunta. Ella solo había contestado de la misma forma que él en aquella aldea. Con ello, la respuesta estaba dada, por lo que negó, rendido, y tomó su mano para que tomaran el paso. Y, ¿sabes? Puedes tutearme, el próximo destino era algo particular, más bien un desafío para ella, porque tendría que hacer algo para pasar desapercibida. Como no siguieron una ruta fija, pudieron girar en la dirección que quisieran, y eso hicieron hasta que se encontraron con un pequeño asentamiento del que habían escuchado en unas aldeas que visitaron para reabastecerse. El lugar en cuestión era un pueblo que consistía en una población enteramente de hombres, la cual rechazaba la entrada de mujeres. El porqué de esta particularidad, no supieron decir, aunque se rumoreaba que había comenzado a organizarse de esta manera por los tiempos de la última guerra. Desde el momento en que supo esto, él creyó firmemente que sería de común acuerdo que ese no sería su próximo destino. Pero la sorpresa fue tal cuando, al llegar a la zona escondida del bosque en la que ahora se hallaban, ella desparramó su equipaje. Si me visto como un hombre, estaré segura. Lo había dicho con tanta seriedad y concentración que le hizo saber que no cambiaría de parecer.
Aún así, le parecía una idea ridícula. ¿Acaso creía que con las escasas cosas que tenían, encontraría material para transformar su imagen? No resultarás, Hinata. Mejor, cambiamos de dirección. No. Quiero hacerlo. La firmeza en su voz no dejaba lugar a otra oposición. Prácticamente, él podía llevársela sin problema alguno a la fuerza, pero esa concentración que mostraba en la observación de sus pertenencias, y la diligencia con que revisaba hasta el más mínimo detalle, le decían que dejarla hacer eso, cumplir este cometido que se había propuesto, la haría feliz. Y a él le gustaba que lo fuera. Listo. Hasta hace momentos, había estado ultimando los detalles de su tan esperado disfraz. Él, con el fin de darle privacidad, se había posado contra un árbol, para ella cambiarse a sus espaldas. No se movió hasta que ella apareció ante él. ¿Y qué tal? La verdad es que él no vio mucho cambio. Había atado su cabello en una cola baja, y puesto su banda ninja sobre su frente. En cuanto a su ropa, suplantó la parte superior por una camiseta oscura que él le había prestado. Entonces, ¿cómo reaccionaría si le dijera que él la veía hermosa? Quizás se avergonzaría. Mientras no volviera a huir de él una vez más, entonces, notó algo. Parecía confiada con su aspecto, tanto que seguramente no se había detenido a pensar que había olvidado algo. Esto no funcionaría. Puedo crear un genjutsu, que te vean como un hombre. ¿What? Tocó su cabeza y se acomodó la banda, como verificando que algo estuviera mal, pero, ya lo había hecho antes. Sé cuando era más chica, tuve una misión con mi equipo, y pasé desapercibida. Parecía haber comenzado a hablar consigo mismo, ajena a su presencia, hasta que se detuvo y lo miró. Su ceño fruncido, genjutsu. Imposible, no sabemos cómo hay personas, ese sería difícil mantener una ilusión tanto tiempo. No estoy diciendo que las habilidades de Sasuke-kun sean menores, pero aún así, fue callada. No se había percatado de que él se había acercado hasta que sintió la mano sobre su boca. Ahora parecía momento para que él hablara. Primero, gracias por reconocer mis habilidades. Y sí podría mantener semejante genjutsu, pero presiento que hasta no lograr pasar por allí por tu propia cuenta, no estarás feliz. Y es bueno verte contenta. Segundo, aunque lo haya hecho antes, no creo que en el presente aplique el mismo método. Al menos, lo que yo veo es una linda muchacha con ropa masculina, y digo esto porque, como sabrás, ha crecido y tu cuerpo no es el mismo. En un momento, había dejado de verla mientras exponía directamente sus argumentos, quizás por el tema al que había comenzado a hablar, por lo que, tras su última palabra, la descubrió, solo para encontrarse con un rostro rojo por completo. De inmediato, quitó su mano y dio un paso hacia atrás. Te detuve demasiado, no podías respirar. Un silencio se prolongó entre ellos, y esos ojos perlados comenzaron a evitar todo contacto posible. ¿Se ha ofendido? Fue la pregunta que surgió en su mente. No, no lo hagas, pero cualquier resolución que se proponía a mantener, siempre terminaba por tambalearse y, en segundos, hacerse añicos. ¿Qué te sucede, Sasuke? Ya no eres tan firme. Con una silenciosa queja hacia su propia persona, se alejó, solo exhalando un rendido resoplido, en dirección a sus pertenencias. En cuanto ubicó una de las ventas que había comprado recientemente, se la ofreció. Asimismo, se quitó la capa de viaje y la sacudió sobre los hombros de quien ahora miraba, aún sonrojada, lo depositado en su mano. Por lo visto, había entendido a qué venía esto. La dejó a solas para que se encargase de ese último detalle. Mientras se alejaba, a sus espaldas, una figura femenina seguía sin moverse. El rojo de su cara se intensificó cuando, entonces, reaccionaron con un pequeño susurro. ¿Me ha llamado linda? Capítulo 8. Apariencias. Oh, pero qué muchachito precioso. La mujer anciana acarició por tercera vez la mejilla de Hinata, quien había quedado muda desde el momento en que entró a la aldea. Sus ojos bien abiertos y el rubor en su rostro podrían haberla hecho parecer un joven tímido para los habitantes del lugar, aunque para Sasuke, que sabía la verdad, no era todo más que una situación divertida. Había llegado, a la espera de descubrir el misterio de por qué tan oculta aldea rechazaba la presencia de mujeres fervientemente y solo se jactaba de ser enteramente masculina, según los rumores que habían oído. Pero justamente eso eran, rumores.
Atrás habían quedado los consejos previos a venir en que los aconsejaban a no entrar al llamado bosque de la muerte, el cual no permitía que las mujeres salieran de él, solo desapareciendo y como le sucedería a Hinata si quería ir allí y bla bla bla, le habían concedido una mística terrorífica a un lugar que no conocían en absoluto. Tan solo al llegar los había recibido una alegre anciana e invitó a acercarse a un pequeño grupo al grito de visitantes. Tenemos visitantes. Dos jovencitos apuestos. El asombro de la muchacha apareció tanto tiempo que no tuvo oportunidad de abrir la boca antes de que alguien asumiera que era muda. Ante esa conclusión, pasó del asombro a la estupefacción, acrecentando la idea de su incapacidad del habla que le atribuían. Luego de eso, el momento perfecto para desmentir cualquier idea equivocada, como era también el género que aparentaba, había pasado, por lo que ahora no era sino un jovencito apuesto mudo. Una vez solos, emprendieron camino hacia una pequeña posada que hacía tiempo no ejercía como una falta de visitantes, por eso también el dueño no se encontró presente y tocaron esperarlo el tiempo en que iban en su búsqueda. El silencio se había prolongado bastante, por lo que él iba a decir algo. Pero ella lo interrumpió. No digas nada. Ya estoy lo suficientemente avergonzada. Llevó las manos al rostro y ocultó su expresión. Su voz se oyó más baja. ¿Bebiste todo el camino hacia aquí? Dejé de contar con la cuarta mujer que nos saludó. A él la situación le resultó divertida, pero no quería decírselo para no hacerla sentir peor. Había estado emocionada por infiltrarse de encubierto y descubrir el misterio tras la aldea, pero solo encontró desilusión. El misterio jamás existió, solo rumores infundados. La tercera mujer te guiñó un ojo. Ese es Sasuke-kun. Bajó un poco sus manos para mirarlo de soslayo y él notó sus ojos sollozosos. Por unos segundos sostuvieron la mirada en el otro, hasta que de ella salió una tímida risa y de él una sonrisa. Sin dejar de reír, descubrió su cara y miró el cielo, mientras él limpiaba una lágrima que finalmente había salido hacia su mejilla. Y fue para ti ese guiño. Mira el lado, muchachito precioso, cerró los ojos y sacudió su cabeza al escuchar el apodo que había recibido positivo de la anciana. Mañana nos iremos y tendrás para el futuro una historia nueva que contar sobre cómo triunfaste en una misión de incógnito. Hinata solo respondió con un suave golpe en su brazo. Él sonrió una vez más. Sigo sin creerme que tengamos dos invitados. El dueño de la posada volvió a mencionar el tema, como si siguiera grabándose que tenía nuevos y desconocidos clientes. Aunque no era él solamente quien quería aprovechar al máximo la visita de gente de afuera, puesto que en la mesa que habían preparado para cenar se sentaban otras 5 personas. Me alegro de conversar con alguien que no veo todos los días, había dicho la anciana de más temprano, cuando entró por la puerta con una canasta llena de comida. En el transcurso de la velada, se había hablado de todo tema posible, ya fuera la vida en la aldea y los motivos de su aislamiento, lo que terminó por destruir cualquier rumor que los había llevado allí. Por su parte, los ninjas debían contarle de dónde venían, dónde habían estado y noticias del exterior, más bien, ese trabajo recayó en Sasuke, la persona menos adecuada para hablar cuando una de las cosas que más le gustaba era el silencio. Hinata más de una vez pensó en soportar, en decir que tenía voz, pero alguna interrupción se lo impidió. Quizás fuera lo mejor, sino cómo explicaría el motivo de su apariencia masculina. ¿Y cómo llegaron aquí? La pregunta fue formulada por la mujer sentada frente a Sasuke. La misma causante de las interrupciones. Y la proveedora de cierto guiño más temprano. Había aparecido con la anciana y contado que vivía en la casa contigua, para luego sentarse y querer saber sobre ellos, aunque siempre dirigiendo las preguntas a Sasuke, como si fuera el único presente. Al principio, Hinata dejaba pasarlo y se concentraba en la comida, pero luego de un tiempo en que era interrumpida al querer hablar, empezaba a impacientarse. No solo por ella, sino también por su compañero, quien poco a poco mostró más signos de querer llamar y que la atención pasara a otra parte que no fuera él. El poco notorio bufido que emitió antes de contestar, y trago largo que se permitió tomar, lo confirmaba. Rumores extraños. ¿Oímos qué? ¿Rumores? Interesante. Cuenta. Eso hacía, replicó por lo bajo. Nuestra dirección cambió porque Hinata sintió curiosidad al escuchar que... ¿Hinata? ¿Quién es Hinata? Sasuke apretó el puño debajo de la mesa y se quitó un poco sobre su silla, hasta que algo lo hizo detenerse.
Vio como una mano suave y pequeña se posó sobre la suya y dio unas palmadas. Ella no notó lo inmóvil que había quedado el moreno por su inocente toque. En cambio, observaba a la mujer que esperaba la respuesta con una sonrisa, una que se tornaba incómoda ante los segundos que pasaban sin que Sasuke hablara. Su voz salió con un timbre más fuerte del habitual, quizás porque al fin se sintió libre del silencio que se había visto obligado a hacer. Yo soy Hinata. Entre las miradas de asombro y las expresiones de sorpresa, seguido de preguntas y disculpas por presunciones erradas, se vio envuelta en un pequeño nerviosismo que implicaba ser ahora el centro de atención. Y lo que impidió que se percatara de cómo la mano masculina había entrelazado los dedos con la suya. Ah, hola. Hola, ah. Si lo dices susurrando no te sirva entonces. Ah. Por lo visto, ignorarlo. Llevaba unos 5 minutos vocalizando con la idea de calmar sus cuerdas vocales luego de haberlas forzado un buen rato durante la cena. Lo que había salido con una fuerte expresión resultó sonar algo ronca, y sin saber por qué lo hizo, siguió hablando en un fingido tono grave. Él sí lo sabía. Por más valiente que se hubiera sentido al querer confesar que en realidad era mujer, por parte no se atrevía a hacerlo. Su estado de vergüenza llegaría al punto culminante de develar el porqué de su aspecto. Y había seguido fingiendo para los demás, mientras él se divertía en silencio al ver sus esfuerzos. Finalmente, entre pregunta y respuesta, se descubrió el gran misterio que los había traído aquí. En resumen, sí vivían solo hombres en ese lugar, pero no porque las mujeres estaban vedadas, sino porque ellas y los niños habitaban temporalmente en un asentamiento a pocos kilómetros de distancia mientras la aldea era reconstruida. Algunas de las mujeres vinieron a ayudar, como también hombres regresaron a dormir y pasar momentos en familia. En este lugar quedaron pocos por la noche, haciendo turnos para cuidar su aldea, la que había quedado en un terrible estado durante la guerra a causa de grupos anónimos que habían aprovechado a hacer de las suyas mientras las naciones se enfocaban en la lucha. Para Sasuke no había sido nada novedoso, pues gente así existía y ya había visitado lugares que pasaron por lo mismo. Pero Hinata fue un caso distinto. Tras la cena, fueron a sus habitaciones, al momento en que ella vocalizara al subir las escaleras y se quedaron ambos esperando frente a las puertas. La escasa luz del pasillo revelaba que sus ojos seguían llorosos, eran por lo antes escuchado o por el cansancio del día. Pero seguía comprobando el estado de su voz, así que debía ser él quien le recordara que la habitación la esperaba. Será mejor que descanses, entra, y sin esperar respuesta, abrió la puerta y la empujó suavemente para hacerla entrar. Hasta mañana, joven. Sasuke. Una respuesta interrumpida y atenuada por el cierre de la puerta fue lo último que sabría de ella por ahora. También era una buena idea que él descansara ya, pero nada más entrar a su habitación y dar solamente 3 pasos, un golpe en la puerta lo hizo regresar. Podría haber pensado que sería el chico de al lado, que quería terminar su frase antes de despedirse por la noche, pero decepción fue ver que no lo era. Parece que olvidaste esto. La mujer que había estado durante toda la cena pendiente de él sonreía mientras tendía un pañuelo blanco frente suyo. No se debe ser un genio para saber que esa prenda debe quedar en el asiento de Hinata. Ambas las bordadas en el borde inferior lo dejaban bien en claro. Gracias, sí es mío. Seguramente lo que esperaba era un pequeño intercambio de palabras cuyo tema principal fuera cómo ella se equivocó y siguieran hablando de algo más. Bueno, él no estaba para esas cosas. No había interés alguno. Se lo agradezco, es un regalo de una persona importante para mí. Aceptó el pañuelo y lo acercó a su rostro para hacer más evidente el aprecio que sentiría por dicha tela. Aunque el efecto deseado fue por completo opuesto a lo pensado. El dulce aroma que entró por sus fosas nasales lo aturdió y la imagen de su dueña se hizo presente en su mente. No había pasado demasiado tiempo desde que se separaron, podría estar escuchando esta escena o ya estaría acostada. Era una persona prolija que realizaba cada tarea con detenimiento y esmero, no sería extraño que también se preparara para dormir con cada detalle. ¿Seguro que es suyo? Una voz lo presentó de vuelta a la realidad. La mujer lo miraba nerviosa, creo que veo una, no, 2 H escritas. Oh, debe ser de tu compañero. Tonta de mí. Puede ser, responde en la mitad de una risa fingida por parte de ella. Aún así, dije que era de alguien importante. Las emociones que pasaron por su rostro fueron fáciles de leer.
duda, comprensión, consternación, decepción. Lo sentí por la mujer, pero no estaba interesado en seguir su juego. Se despidió de ella, quien antes de desaparecer por el pasillo, a paso lento, miró de él hacia la puerta contigua, y de esta a él, no sin antes susurrar algo que él escuchó claramente. No creo para nada que fuera así. Las apariencias engañan. ¿El bando de los hombres tiene tanta suerte? Capítulo 10. Abrazando un futuro. Abrazando un futuro. La pseudoaventura llegó a su fin ni bien amaneció. Sin motivos para quedarse allí, lo mejor sería irse y continuar su camino. Muy temprano, tanto que las pocas personas que permanecieron durante la noche en la aldea siguieron dormidas, a excepción del dueño de la posada que los despidió. Fue entonces cuando partieron. Mientras avanzaban, el cielo iba aclarando de a poco, con el sonido de sus pasos siendo acompañado por algún que otro bostezo femenino o el anuncio de un nuevo pájaro que despertaba en uno de los tantos que pasaban. «¿Estás cansada?», dijo él tras el siguiente bostezo de su compañera. «¿Acaso no dormiste?». «Lo hice, pero tenía muchos pensamientos que me lo hacían difícil». Lo dijo con una naturalidad que no evidenciaba referencia alguna a lo que él había pensado anoche. Aún así, no podría evitar preguntar. «¿Escuchaste?». Aminoró sus pasos para dejarla pasarlo y ver mejor su reacción. Ella lo miró con expresión confundida, o con el intento de lo que tiraba abajo su intento por fingir ignorancia. «¿Y qué tanto te hizo pensar lo que oíste?». «Como para no dejarte dormir». «No sé a qué te refieres, Hinata». Se detuvo y esperó a que respondiera. Por su parte, ella también frenó y, por unos segundos, le dio la espalda. El silencio se extendía y comenzaba a pensar que no habría palabras que escuchar, así que reanudó su caminar, solo para luego escuchar a sus espaldas la contestación. «¿Era verdad? Soy importante para ti, Sasuke-kun». Tan pronto como la tímida oración llegó a sus oídos, volvió hasta quedar frente a ella. Agachaba la cabeza mientras una de sus manos apretaba con fuerza el mango de su bolso. No podía ver su rostro y no haría que se lo mostrara, lo que estaba a punto de decir porque podía transformar su expresión de un segundo hacia el otro, y no sabía si estaba preparado para eso. Podrían decir lo que quisieran sobre él, pensar que era una persona fría y sin escrúpulos, sin sentimientos. Pero eso significaba que no lo conocían realmente. Porque eso era una fachada que había querido mantener cuando ya el odio sentido durante toda su vida había comenzado a esfumarse. Y esa puesta en escena dejó de llevarla a cabo al pasar tiempo con ella. Ya no era necesario ocultar lo que esperaba, mucho menos ignorarlo. ¿No te has dado cuenta aún no has querido hacerlo, Hinata? Pero que una persona sea importante puede significar varias cosas. Por fin, lo miró. Compañerismo, amistad, habitualidad. Ante la última palabra que cambió rápidamente, negó y miró hacia otro lado. «Hinata, solo diré esto», avanzó un paso y la incitó a verlo nuevamente. «¿Por qué crees que sigo aquí? No faltaron oportunidades en que quise alejarme, e incluso estuve a punto de hacerlo. Incluso si fuera solo amistad, hubiera podido irme». Quedaron en silencio una vez más, mientras él la observaba fijamente a la espera de una reacción más allá de esa nerviosa que portaba y que la hacía mirar de él hacia los árboles, y de los árboles al suelo. Esa actitud que muchas veces la creyó tierna ahora mismo lo exasperaba. Y en ese entonces, su mano, esa que había estado fuertemente aferrada a su bolso, tocó la suya. «Has estado golpeándote la pierna todo este tiempo». Ciertamente, no se había dado cuenta de ello. Mostrando inconscientemente un atisbo de propio nerviosismo. «Mis pensamientos, el por qué no he podido dormir», con un apretón tembloroso, intercaló sus dedos. «¿Está bien que los tenga?». Él soltó su mano para rodear su espalda en un abrazo. Lo correspondió, lentamente enterrando el rostro en su pecho y ambas manos tocando tímidamente los bordes de su capa de viaje. «¿Alguna vez pudo decirte que no?». Lo abrazó correctamente. El corazón de Sasuke en su oído sonaba rápido, como el suyo. Poco a poco, conectándose, acompañándose, volviéndose uno. Un mismo corazón que conectaba dos personas que habían comenzado como extraños cargando dolor y pesar por sí mismos, y que ahora tenían un soporte en quien depositar hasta la más pequeña preocupación. Encontrar una persona así apenas podría haber sido capaz de verla en un sueño de anhelo. Pero ella la había encontrado en él, y él en ella, cierto día en que el destino decidió que tomaran un camino que los condujera al otro.
como el silencio que viene luego de una tormenta, o el anuncio de un reloj al dar la medianoche, cosas que anuncian el final de algo para dar comienzo a un nuevo ciclo. Así es como se sintió liberarse del pasado y abrazar el futuro. Reconfortante, cálido, como el abrazo de Sasuke. Fin. No, solo un comienzo. Gracias por acompañarme a lo largo de estos 10 capítulos Uzumakis. Esta teoría se me hizo muy tierna y quise traerla para ustedes, jejeje. Si les gustó denle like y suscríbanse.